Y la primera es, bueno, tú has dirigido equipos editoriales distintos, o sea, para empresa privada, para instituciones públicas, has tenido propia editorial, o sea, que la experiencia editorial la has visto de distintas facetas. Eso significa que tú has tenido que buscar tus colaboradores. Y has sido tú misma una editora hecha a sí misma, pero que busca editores también que se hagan contigo. ¿Cuál crees tú que es la habilidad que debe tener un editor y qué buscas tú cuando tienes que buscar un editor para trabajar con él o con ella? Pues? Sí, bueno, se supone que un buen editor es quien conozca el oficio editorial, ¿verdad? Porque es un oficio. Pero sobre todo aquí, que no había instancias de formación, porque ahora está el diplomado, ¿verdad? De la Universidad Central, pues uno se ha formado es trabajando, es en el oficio. Entonces, eso para el área de lo que es la literatura para niños y jóvenes, yo te digo que las personas que he buscado siempre son personas que veo que tienen una gran inquietud por el libro infantil y juvenil, o sea, porque les gusta, tienen como te digo, generalmente son gente que viene del área de letras, es verdad, y porque yo soy egresada de letras y egresada de letras de la Escuela de Letras de la Central. Entonces, yo tengo una confianza ya, a lo mejor una de formación profesional en la gente que sale de la Escuela de Letras de la Central. Pero aparte de eso, porque les he visto un interés por el libro infantil y juvenil, que no es muy común en el medio nuestro intelectual. Vamos a decir así, ¿verdad? Yo creo que hasta hace unos años aquí el libro, o sea, la literatura infantil y el libro infantil era visto más bien como con desdén o con subestimación. Toda esta área ha sido muy mal vista en Venezuela, pues. Es más, yo me encontraba con gente de mi generación y entonces, bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, tú sabes que estoy en literatura infantil. Bueno, las miradas o los comentarios no eran muy agradables que se digan, ¿no? Siempre. Entonces, fundamentalmente es una persona que personas en las que he visto ese interés especial hacia el área, pues. Porque lo demás pienso que bueno, uno lo va como aprendiendo en el camino, pues, por supuesto, porque el trabajo editorial va desde evaluar un manuscrito, evaluar un proyecto, hasta que el libro sale impreso. Entonces son de muchos pasos, ¿verdad? Todos muy variados y complejos, y uno no siempre los domina todos, ¿no? ¿Tú crees que deben ser obsesivos o no? Sí, creo que sí, debe ser obsesivo. Debe ser obsesivo. Así es. Fíjate que las veces que yo no he sido obsesiva, siempre pasa alguna cosa. O sea, cuando me ha salido un error en un libro, cuando los colores no salieron bien, porque tal cosa, es porque he dejado de ser obsesiva, o otra persona ha dejado de ser obsesiva, no fue a la imprenta a supervisar que el color saliera como tenía que salir. Entonces, el libro infantil realmente es bueno, por eso se pone al cuidado, edición al cuidado de tal persona, ¿verdad? Porque es casi como un bebé que tú tienes que cuidar desde que eso, el texto, los primeros boceticos, el storyboard, toda esa broma, hasta que ya... Bueno, tú ahora estabas comentando justamente, bueno, que vienes de letras y que esperas que sea gente que le gusten los libros para niños, para que sea un editor. Por otra parte, los editores en general, hay gente que los compara con el crítico, porque la tarea del editor como lector, etcétera. ¿Tú qué crees? ¿Que el editor es de alguna manera un crítico también? ¿O? Bueno, creo que hay una parte del trabajo editorial, ¿verdad? Donde uno puede decir, bueno, es un trabajo casi como el del crítico, que es justamente el de evaluar un texto, el de valorar un proyecto editorial. Pero entonces creo que a lo mejor un crítico puede llegar a ser un buen editor, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque el trabajo editorial es llevar una idea que muchas veces, o un texto que muchas veces es imperfecto y que tiene cantidad de problemas, cómo hacer para que ese texto se convierta en un buen libro o se convierta en una buena colección, ¿verdad? Entonces el crítico puede ser demasiado exigente a la hora de analizar un texto, ¿verdad? Y no ver las posibilidades que ese texto tiene. Y sobre todo las posibilidades desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Que es otra cosa diferente que justamente tiene el editor de libros para niños, que debería tener, ¿verdad? Un acercamiento al libro como objeto estético, como objeto artístico, que no lo tiene un crítico literario necesariamente.
puede tenerlo, pero puede no tenerlo, y más bien desechar ideas o desechar proyectos que pueden resultar muy buenos. Qué bien. Entonces, ¿tú qué dirías? Ya hiciste un comentario de esa diferencia justamente, ¿no? Decías, bueno, el libro para niños, que normalmente hablamos del libro ilustrado, el libro álbum, de estos libros que tienen imágenes y ya dan una diferencia importante, pero ¿qué perfil debe tener de distinto el editor de libros para niños del editor de libros en general o del editor de libros de literatura? Bueno, primero tiene que tener un conocimiento del área que es un área específica. O sea, el mundo de la literatura infantil y el mundo del libro para niños, ¿verdad? Eso es como un universo en sí mismo muy rico y muy complejo. Entonces, tienes que conocer un poco de lo que es la historia de la literatura para niños, ¿verdad? Y un conocimiento más o menos de la producción editorial actual, pues, o incluso, bueno, desde los clásicos hasta ahora, tener un conocimiento un poco también de la historia editorial del libro infantil. Entonces, aparte de eso, por supuesto, tener una visión, o sea, de el proyecto que tú tienes entre manos, si realmente puede funcionar o no puede funcionar, ¿verdad? Tanto, bueno, depende de donde estés ubicado, ¿verdad? Porque como yo he estado en editoriales del Estado, he estado en editoriales privadas, entonces cada editorial se ha propuesto como una finalidad diferente, ¿verdad? No siempre el propósito de una editorial puede ser diferente, su catálogo es diferente, entonces tienes que tener una visión de la finalidad del mercado donde tú te vas ¿verdad? a mover, si eso puede funcionar, si es un mercado latinoamericano, un mercado más local, etcétera. Entonces, saber ubicar ese proyecto dentro del catálogo y que cumple una finalidad dentro de ese catálogo, pues, y se pueda vender, ¿no? Tenga esa finalidad comercial. Claro. Sí, que es una particularidad, o sea, no, dentro del ámbito literario es una vertiente. Mira, y ¿cuál dirías tú que es? Ya hablamos que bueno, que un editor tiene que ser de alguna manera perfeccionista o obsesivo, pero ¿qué dirías de todas las labores que hace un editor desde el momento de detectar el manuscrito hasta el momento de que ese libro, ese texto llegue al lector final, en este caso a los niños a los que corresponda, a los jóvenes que corresponda? ¿Cuál dirías que es la tarea más difícil o que a ti al menos se te hace más cuesta arriba? Sí, que, a mí me gustan todas. Fíjate que hasta me gusta vender. Fíjate. Sí, una cosa que normalmente los editores de libros para niños no hacen mucho, que es vender. Mira, yo me he metido en licitaciones, he armado licitaciones, pues bueno, cuando se hacen aquí las licitaciones del Biblioteca Nacional, he ido a vender el libro, por ejemplo, a Panamá. En 2 oportunidades fui a vender a las bibliotecas, porque se hizo una reunión de bibliotecarios de toda Centroamérica y les fui a vender libros venezolanos. Entonces, les hice como un taller y bueno, ellos después escogieron sus libros, pues de toda una serie de libros que yo les llevé. Entonces, hasta eso me gusta. Y si yo pudiera tener una librería, bueno, me encantaría tenerla. Entonces, todo es difícil. O sea, no creo que nada sea fácil. O sea, todos los aspectos, creo, de un proyecto editorial para niños son difíciles, porque engranar primero la idea o el texto, ¿verdad?, con la parte gráfica, el diseño, las ilustraciones, ¿verdad?, que todo eso engrane bien, y con la imprenta también, el aspecto de la imprenta, porque son muy delicados los colores, ¿verdad?, el papel, el tipo de material que tú vas a usar, etcétera. Entonces, que todo eso engrane bien y de un buen libro o de una buena colección, ¿verdad?, es casi como que es bastante trabajo, pues. Pero lo que te quiero decir que para mí todo es como sabroso. O sea, es una cosa difícil, pero sabrosa. ¡Qué maravilla! Sí, porque bueno, ¿cuáles son yo te digo, los problemas que uno se puede conseguir generalmente? Bueno, hay textos que uno le llegan, yo he trabajado más y te podrás dar cuenta siempre con más literatura, o sea, realmente, por ejemplo, podemos ver que una editorial como Camelia, bueno, pone su énfasis en la parte gráfica, o sea, María Angélica, que es la editora, es diseñadora, entonces, bueno, yo siempre he trabajado más con el área de literatura, realmente, los libros tienen un acento en esa parte, ¿no? Pero muchas veces a uno le llegan proyectos o textos, ¿verdad?, que están
muy bien, o sea, son buenas historias, son divertidas, o son, bueno, está muy bien manejado el suspenso, o el mundo adolescente, o sea, tú encuentras muchas virtudes en el texto, pero dices, bueno, mira, de pronto este texto está muy largo, sería bueno hacerle una supresión, o mira, no me gusta el título del libro, yo se lo cambiaría por este otro. Entonces, ahí viene ¿verdad? Una negociación con el autor, que a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Puede ser. Pero te digo que no ha sido mi caso, y eso que trabajo con muchos escritores. Porque, bueno, yo he trabajado con Salvador Garmendia, o sea, Yolanda Pantin, te puedo decir, escritores que además son escritores de libros para adultos y que se metían de pronto por primera vez a editar libros para niños. Entonces, podían haber tenido ellos en algún momento un recelo de que se les tocara su texto, que no se les cambiara esto. Y no ha sido así, o sea, realmente yo con los escritores, no, bueno, a lo mejor hay alguna escritora que no le gustó las ilustraciones de un libro, ese tipo de cosas, pero creo que siempre o sea, he logrado, o hemos logrado, porque creo que también, o sea, es una cuestión también del escritor que es receptivo hacia eso, ¿no? Hacia lo que tú le digas en esa negociación, bueno, de pronto eso, hacer un retoque, hacer una supresión, esa es una de las situaciones, pues. Pero a veces son simplemente, te llega un texto que tiene una buena idea, o que tiene solamente de un manuscrito que te están dando 2 páginas o 3 páginas, ¿verdad? Hay un párrafo que te gusta. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ahí el trabajo es distinto, es diferente, porque para convencer al escritor que realmente eso es lo que vale la pena y que vamos a trabajar por ahí, por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo arduo. Claro. Y después el trabajo con el ilustrador también, ¿no? Los bocetos, el énfasis en los personajes, la creación de personajes, la creación de situaciones de ambiente, las pruebas de color, o sea, todos son pasos y pasos, ¿verdad? Que a veces pueden ser difíciles, pues un ilustrador no está conforme con alguna observación que tú le hagas, pero en realidad son cosas como que se van superando en la medida de que uno lo trate muy profesionalmente, pienso yo, y como con mucho respeto también, ¿no? O sea, que no es una cuestión de que a mí me guste y a mí no me guste, hay una argumentación, y a mí muchas veces me ha dado buenos resultados escribir mis argumentos, o sea, escribir, así sea por un email o por un informe o lo que sea, y hacérselo llegar a los autores, o bueno, por supuesto con los diseñadores, más el trabajo de equipo, ¿no? El diseñador con el ilustrador, etcétera. Hay 2 cosas de esto, así que, bueno, Mario Muchnik publicó su autobiografía literaria o editorial, diciendo, lo peor no son los autores, como diciendo, bueno, hay cosas mucho peores en el trabajo editorial que la relación con los autores, que es una cosa famosa por lo delicado, ¿no? De la relación editor-autor. ¿Qué dirías tú que de esas relaciones con las que tiene el editor, cuál es la más difícil? ¿También dirías que lo peor no son los autores? Sí, no son los autores, lo peor son los editores. Creo que eso es lo mismo que... Bueno, no sé, tal vez, tú sabes que yo creo que eso difiere mucho en nuestro medio, porque todavía aquí, o sea, pienso que en los países donde hay un verdadero desarrollo editorial, donde hay una cuestión pujante, ¿verdad?, de producción editorial, todo eso, los niveles que se manejan, o las relaciones entre autor y ilustrador están muy claras, entre autor y editor, están muy claras, y además hay un basamento legal, ¿verdad?, muy bien definido. Entonces, te aseguro que todos esos contratos se cumplen en Inglaterra, en Estados Unidos, en no sé dónde. ¿Qué pasa? En nuestro medio resulta que los editores siguen pensando que le hacen un favor al autor, ¿verdad? Tenemos, desgraciadamente, unos editores medio maula, que no le quieren pagar a los autores lo que les corresponde. Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos de autor, para mí ha sido un karma donde yo he trabajado, te lo voy a decir, tanto en la empresa privada como en la empresa pública, ¿no? Porque yo trabajé en Monte Ávila. Entonces, Monte Ávila, ¿qué pasaba? Bueno, hacíamos unos contratos, ok, muy bien, muy bonito la letra, pero las liquidaciones cada 6 meses no se hacían. Entonces, porque, bueno, y sigue siendo así Monte Ávila, igualito. Los hacen una vez al año, a veces se tardan 2 años, entonces, bueno, el autor, por supuesto, empieza, mira, no me han pagado los derechos y tal, y tú empiezas a tratar de averiguar, pero hay una traba burocrática y